¿Puede el amor de un extraño sanar las heridas que el dinero no es capaz de tocar? ¿Es posible que la verdadera riqueza no resida en las mansiones de mármol y las cuentas bancarias ilimitadas, sino en la calidez de un gesto desinteresado, en la paciencia de un alma buena? Esta es la historia de un padre que lo tenía todo, excepto la llave del corazón de su propio hijo. Un hombre que, cegado por el dolor y la desconfianza, se vio obligado a disfrazarse de mendigo para descubrir el tesoro más grande que jamás podría comprar: la humanidad. Un viaje emocional que nos demuestra que, a veces, para encontrar la luz, primero debemos perdernos en la oscuridad de nuestros propios prejuicios. Acompáñanos en este relato conmovedor y, si te inspira, suscríbete para no perderte el desenlace de una transformación que te tocará el alma. En el corazón de la metrópolis, la mansión de Ricardo se erigía como un monumento al éxito y a la soledad. Sus muros de piedra albergaban obras de arte de valor incalculable, sus suelos de mármol reflejaban arañas de cristal que pendían como lágrimas congeladas, pero el único sonido que recorría sus pasillos era el eco del silencio. Ricardo, un millonario forjado en la dureza de los negocios y viudo antes de tiempo, se movía por aquella opulencia como un fantasma. Cada objeto de lujo era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que no sabía cómo proteger: su hijo Mateo, un pequeño de 7 años cuyo mundo se había enmudecido. Ricardo le ofrecía seguridad, los mejores especialistas, los juguetes más caros, pero era incapaz de darle el abrazo que el niño realmente necesitaba. El universo de Ricardo era un rascacielos de cristal y acero, una torre desde la que contemplaba el mundo como un tablero de ajedrez. Cada movimiento estaba calculado, cada persona era una pieza con un valor y una función. Había aprendido a desconfiar por sistema, a ver intenciones ocultas en cada sonrisa, y a proteger su imperio con una frialdad que se había contagiado a su vida personal. Tras la muerte de su esposa, esa coraza se había vuelto impenetrable. Su amor por Mateo era una fiera enjaulada, un sentimiento tan intenso como torpe, que se manifestaba en forma de cámaras de seguridad, guardaespaldas y un control asfixiante. Creía que protegiendo su fortuna protegía a su hijo, sin darse cuenta de que el niño no necesitaba un guardián, sino un padre. Mateo vivía en una habitación que parecía el escaparate de la juguetería más exclusiva del mundo. Robots programables, consolas de última generación y maquetas de trenes que cruzaban paisajes en miniatura, se acumulaban en un silencio sepulcral. El niño no jugaba. Pasaba las horas sentado junto al ventanal, con la mirada perdida en el jardín perfectamente cuidado, como si esperara una señal que nunca llegaba. Desde el accidente que le arrebató a su madre, las palabras se habían quedado atrapadas en su garganta, prisioneras de un trauma que ningún terapeuta había sabido liberar. Su silencio era un grito sordo que su padre, ocupado en construir murallas, no conseguía escuchar. Era un pequeño príncipe en un castillo de oro, más solo que nadie. La cuñada de Ricardo, una mujer cuya elegancia era tan afilada como su lengua, era la principal arquitecta de su paranoia. Con la excusa de velar por el bienestar de su sobrino, alimentaba constantemente la desconfianza de Ricardo hacia el mundo exterior, especialmente hacia aquellos de una clase social inferior. Para ella, la humildad era sinónimo de mediocridad y la necesidad, el germen de la traición. «No puedes fiarte de ellos, Ricardo», le susurraba con su voz sedosa. «Ven el dinero y pierden la cabeza. Usarán al niño para llegar a ti». Sus palabras eran un veneno lento que se filtraba en las grietas del corazón herido de Ricardo, reforzando su convicción de que el mundo era un lugar hostil del que debía aislar a su hijo. Desesperado por la sucesión de niñeras que habían fracasado en conectar con Mateo, Ricardo se encontraba en un callejón sin salida. Habían sido profesionales con currículos impecables, psicólogas infantiles y pedagogas de renombre, pero todas se habían estrellado contra el muro de silencio del niño. Fue su cuñada quien, con una astucia maliciosa, le sugirió un cambio de estrategia. Le habló de Sofía, una mujer recomendada por una conocida, una persona sencilla casi invisible, de un pueblo pequeño. Es bondadosa, quizás demasiado simple para tener malas intenciones, argumentó. En la mente de Ricardo, esa aparente simpleza no era una garantía de confianza, sino una oportunidad para poner a prueba su teoría de que todo el mundo tenía un lado oscuro. Y entonces, en la soledad de su despacho, rodeado de los símbolos de su poder, Ricardo tomó una decisión radical, una que desafiaba toda lógica. Contrataría a Sofía sí,
pero no se fiaría de una sola palabra ni de un solo gesto. La vigilaría de cerca, pero no a través de las cámaras que ya plagaban la casa. Necesitaba verla en su estado natural. Cuando creyera que nadie importante la observaba, se convertiría en una sombra en su propia casa. Adoptaría la identidad de Javier, un nuevo jardinero. Sería sus ojos y sus oídos en el terreno, un espía disfrazado de humildad, decidido a desenmascarar la inevitable traición que, según él, se escondía detrás de la sonrisa amable de aquella mujer. Lejos de las mansiones y los coches de lujo, en un barrio obrero donde la vida bullía con una autenticidad ruidosa, vivía Sofía. Su apartamento era pequeño, pero cada rincón estaba impregnado de calor de hogar. Olía a ropa limpia secándose al sol y a guisos cocinados a fuego lento. Sofía poseía una riqueza que no se podía contar en billetes, una serenidad inquebrantable y una capacidad infinita para la empatía. Sus manos, curtidas por el trabajo, sabían consolar una pena con la misma delicadeza con la que cuidaban de una planta. Su sonrisa no era una herramienta social, sino el reflejo genuino de un alma que, a pesar de las dificultades, no había perdido la fe en la bondad de las personas. El día que Sofía cruzó por primera vez las imponentes puertas de la mansión, sintió un escalofrío. No era admiración, sino una extraña tristeza. El jardín era un prodigio de la simetría, pero carecía de flores silvestres. El vestíbulo era tan vasto y silencioso como un museo, y el mármol bajo sus pies parecía más frío que el hielo. Ricardo la recibió en su despacho, un santuario de maderas nobles y poder. Fue una entrevista breve, impersonal. Él la estudió con ojos que parecían calcular su valor de mercado, mientras le explicaba sus tareas con una distancia gélida. Sofía no vio a un padre preocupado, sino a un director ejecutivo contratando a una nueva empleada para un puesto difícil. Su primer encuentro con Mateo fue en el umbral de la habitación del niño. Él estaba de espaldas mirando por la ventana ajeno a su presencia. Sofía no forzó un saludo ni intentó llamar su atención con una alegría impostada. Simplemente entró en silencio y se sentó en una pequeña butaca en la esquina opuesta. Deshizo con cuidado el papel que envolvía una pequeña maceta con un brote verde y la dejó en el alféizar, donde pudiera recibir la luz del sol. No dijo una palabra. Solo le ofreció su presencia tranquila, un espacio seguro sin demandas ni expectativas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien entraba en el mundo de Mateo sin intentar cambiarlo, simplemente compartiéndolo. A la mañana siguiente Ricardo ejecutó su plan. Se despojó de sus trajes de diseño y se enfundó en una ropa de trabajo desgastada. Ocultó su reloj de lujo y se ensució las manos con tierra, sintiendo una extraña mezcla de humillación y poder. Como Javier, el jardinero, tenía acceso ilimitado a los terrenos de la mansión, un puesto de observación perfecto. Desde allí, podía ver la ventana de la habitación de Mateo, el escenario principal de su investigación. Se sentía como un general estudiando el campo de batalla antes del asalto, completamente convencido de que su engaño era un sacrificio necesario para proteger a su hijo, el último vestigio de su corazón. Fue entonces cuando presenció la primera escena que hizo temblar sus cimientos. Estaba podando unos rosales justo debajo de la ventana de Mateo, con los oídos alerta, esperando escuchar un tono de voz falso o un gesto de impaciencia por parte de Sofía. En su lugar, vio algo desconcertante en su simplicidad. Ella estaba sentada en el suelo junto al niño, en silencio. Había acercado la pequeña maceta y, con movimientos lentos y suaves, le estaba enseñando a regarla. Tomó la manita de Mateo y la guió para verter unas gotas de agua sobre la tierra. No hubo palabras, solo un acto compartido de cuidado, un instante de conexión pura que no buscaba nada a cambio. Ricardo sintió una punzada. Una emoción que no supo identificar. Días más tarde, mientras fingía arrancar malas hierbas cerca del porche, otra imagen imposible se grabó en su retina. Sofía estaba sentada en un balancín, con Mateo a su lado, a una distancia prudente pero atenta. Le contaba una historia. No era un cuento de un libro ilustrado, sino una leyenda de su pueblo, que hablaba de un río que se secó de pena y volvió a fluir cuando una niña le cantó una canción. Su voz era un susurro cálido, una melodía que parecía tener el poder de calmar el aire. Mateo no hablaba, pero su cuerpo, antes rígido, se había relajado visiblemente.
Sus ojos, normalmente vacíos, estaban fijos en el rostro de Sofía. Ricardo, el espía, se descubrió a sí mismo escuchando, conmovido y avergonzado. El golpe definitivo a su armadura llegó una tarde calurosa. Mientras Ricardo, en su papel de Javier, recogía unas hojas secas, Sofía salió al jardín con un vaso de agua fresca para él. «Debe de estar agotado con este sol», le dijo con una sonrisa genuina, sin rastro de condescendencia. Le preguntó por su familia, por sus hijos imaginarios, y le habló de Mateo con una ternura que era imposible de fingir. «Es un niño con un alma muy profunda», comentó. «Solo necesita tiempo para encontrar su voz». En esa conversación, Ricardo no vio a una empleada sino a una mujer íntegra y compasiva. La disonancia entre la persona que tenía delante y la ladrona que esperaba descubrir era tan grande que le provocó un vértigo moral. Esa noche Ricardo se miró en el espejo de su lujoso cuarto de baño. La imagen que le devolvía el reflejo era la de un hombre poderoso, un triunfador. Pero por dentro, se sentía como un impostor. Las escenas del día se repetían en su mente. La paciencia infinita de Sofía, la mirada atenta de su hijo, la bondad de un simple vaso de agua. ¿Quién era el verdadero farsante en aquella casa? La mujer humilde que cuidaba a su hijo con un amor que él no sabía dar, o el padre millonario que se escondía entre los arbustos para confirmar sus propios y miserables prejuicios. Por primera vez en años, Ricardo sintió el peso de su soledad no como una fortaleza, sino como una condena, y las primeras grietas comenzaron a aparecer en la muralla de su corazón. Las semanas que siguieron, se convirtieron en un lienzo de pequeños milagros, pintados con la delicadeza de los gestos más simples. Sofía no intentaba llenar el silencio de Mateo con palabras vacías, sino que le enseñaba el lenguaje del mundo que le rodeaba. Juntos, en el inmenso jardín, aprendieron a diferenciar el canto de un mirlo del de un gorrión. Ella le enseñó a sentir la textura rugosa de la corteza de un roble centenario, y el frescor de la tierra húmeda después de regar. Ricardo, oculto tras su disfraz de jardinero, observaba a lo lejos, sintiendo como cada una de esas lecciones silenciosas era una piedra que se desprendía del muro que él mismo había construido alrededor de su hijo. Veía a Mateo señalar un nido en lo alto de un árbol, un gesto comunicativo que no había presenciado en años, y su corazón se encogía en una mezcla de alegría y vergüenza. Una tarde, una suave llovizna los obligó a refugiarse en el interior. La mansión con su solemnidad opresiva parecía un lugar poco propicio para la infancia. Sin embargo, Sofía transformó el salón de música, una estancia que llevaba meses en silencio, en un refugio mágico. No tocó el imponente piano de cola, sino que sacó de su bolso una pequeña flauta de madera. Se sentó en el suelo y comenzó a tocar una melodía sencilla, una nana que su abuela le cantaba en el pueblo. La música flotaba en el aire, dulce y nostálgica, llenando cada rincón con una calidez desconocida. Mateo, sentado a una distancia prudente, cerró los ojos. No era una reacción de rechazo, sino de profunda concentración, como si aquella melodía estuviera despertando recuerdos dormidos en lo más profundo de su ser. Ricardo, que arreglaba unos maceteros en el porche, escuchó la música y se quedó paralizado. Era la primera vez que una melodía que no fuera el sonido de las noticias en televisión, o el timbre de un teléfono, se escuchaba en esa casa desde la muerte de su esposa. Se acercó sigilosamente a la ventana y observó la escena. Vio la paz en el rostro de su hijo, una serenidad que ninguna terapia había logrado conseguir. Vio a Sofía, con los ojos cerrados también, completamente entregada a la música, no como una actuación para impresionar, sino como una ofrenda sincera. En ese momento, Ricardo no vio a una empleada. Vio a una sanadora, a una mujer que poseía un poder que él, con toda su fortuna, jamás podría comprar: la capacidad de curar con el alma. Los días se tejían con hilos de confianza cada vez más fuertes. Sofía descubrió que a Mateo le fascinaban las sombras. Así que por las tardes, cuando el sol entraba de forma oblicua por los ventanales, jugaban a crear figuras en la pared. Con sus manos, Sofía creaba pájaros que volaban, conejos que movían las orejas y perros que ladraban en silencio. Mateo, al principio un mero espectador, un día levantó su pequeña mano y con torpeza, intentó imitarla. Su sombra se unió a la de ella en la pared, una pequeña figura indefinida junto a un pájaro perfecto.
Sofía no lo corrigió ni lo aplaudió efusivamente. Simplemente sonrió y continuó el juego, aceptando su intento como el regalo más valioso. Ricardo, desde el jardín, vio esas dos sombras danzando juntas, y sintió una punzada de celos, una envidia sana que le gritaba que él debería estar allí. La cocina, un territorio de chefs profesionales y menús estrictos, también se convirtió en un espacio de conexión. Sofía le pidió permiso al personal para hornear unas galletas sencillas con la receta de su madre. El aroma a canela y mantequilla inundó la mansión, un olor a hogar que combatía la frialdad del mármol y el acero. Sentó a Mateo en un taburete alto y le dio un trozo de masa. El niño, que apenas tocaba su comida, empezó a jugar con ella, sintiendo su textura blanda y fresca. Sofía le enseñó a usar un molde en forma de estrella. No importaba que las galletas de Mateo fueran imperfectas, lo que importaba era el proceso, el acto de crear algo juntos. Cuando salieron del horno, Sofía le ofreció una. Mateo la cogió y por primera vez le dedicó una diminuta, casi imperceptible, sonrisa. Esa sonrisa fue un terremoto en el mundo de Ricardo. La vio a través de la ventana de la cocina, mientras podaba un rosal sin prestarle atención. Había gastado fortunas en los juguetes más sofisticados, en viajes a parques de atracciones que el niño recorría con apatía, todo por intentar arrancar una mínima expresión de alegría de su rostro. Y ahora, una mujer con una receta de galletas y una paciencia infinita lo había logrado. Se sintió ridículo, un estratega brillante en los negocios pero un completo ignorante en el lenguaje del corazón. ¿Cómo había podido pensar que la desconfianza era la mejor forma de protegerlo? Se dio cuenta de que, en su afán por evitar que le hicieran daño a su hijo, el que más daño le estaba haciendo era él mismo, privándole de la calidez humana que tan desesperadamente necesitaba. El pequeño brote en la maceta de la ventana de Mateo se había convertido en una planta incipiente, con dos hojas verdes y vibrantes que se estiraban buscando el sol. Cuidarla se había convertido en su ritual matutino. Sofía le enseñó a tocar la tierra para saber si estaba seca y a echarle la cantidad justa de agua, ni mucha ni poca. La planta era un reflejo del propio Mateo, algo frágil que, con el cuidado adecuado, la paciencia y la luz, estaba empezando a crecer, a abrirse a la vida. Para Ricardo, esa pequeña planta se convirtió en un símbolo poderoso. Representaba la esperanza, la prueba tangible, de que la vida podía florecer incluso en el entorno más estéril, siempre y cuando hubiera alguien dispuesto a cuidarla con verdadero amor. Un día, mientras Sofía le leía un cuento a Mateo en el jardín, Ricardo, como Javier, se acercó a ellos con la excusa de recoger unas herramientas. Sofía levantó la vista y le sonrió. «Javier, ¿crees en los dragones que escupen flores en lugar de fuego?», le preguntó, siguiendo el hilo de la historia. Ricardo, sorprendido, se vio arrastrado al juego. «Solo en los que son amables», respondió, mirando de reojo a su hijo. Mateo, por un instante, levantó la vista del libro y fijó sus grandes ojos en él. No había miedo en su mirada, sino curiosidad. Fue la primera vez que su hijo lo miraba, realmente lo miraba como a una persona, y no como a parte del mobiliario. Ese breve cruce de miradas, mediado por la fantasía de un cuento, fue más íntimo que cualquier conversación que hubieran tenido en años. La transformación de Ricardo no era un evento súbito, sino una erosión lenta y constante de sus defensas. Cada acto de bondad de Sofía, cada pequeño avance de Mateo, era como una ola que golpeaba la roca de su cinismo, suavizando sus bordes afilados. Empezó a observar los detalles que antes ignoraba, la forma en que Sofía se agachaba para hablarle a Mateo a su misma altura, el tono de voz siempre sereno con el que le explicaba las cosas, la dignidad con la que trataba al resto del personal de servicio. Se estaba dando cuenta de que la verdadera fortaleza no residía en la desconfianza y el control, sino en la vulnerabilidad, en la capacidad de abrir el corazón sin miedo a que te lo rompan. Comenzó a sentir un profundo desprecio por su propio engaño. El disfraz de jardinero, que al principio le pareció una estrategia astuta, ahora le pesaba como una armadura de plomo. Cada vez que Sofía le ofrecía un vaso de agua o le preguntaba por su día, sentía una oleada de culpa. Ella le estaba mostrando una confianza y un respeto que él no merecía, mientras él la sometía a un juicio secreto y deshonesto. ¿Qué clase de padre era? ¿Qué clase de hombre se había convertido?
Se escondía de su propio hijo, espiaba a una mujer inocente, y vivía una mentira en su propia casa. La riqueza que lo rodeaba se sentía vacía, una burla cruel a su pobreza emocional. Anhelaba quitarse la máscara, pero el miedo a las consecuencias lo paralizaba. Una tarde, encontró a Sofía en la biblioteca, mirando con tristeza los miles de libros que cubrían las paredes. «¿Sabes?», le dijo a Ricardo, creyendo que hablaba con Javier. «Tantas historias aquí encerradas, tantas palabras, y lo único que este niño necesita es escuchar una que le haga sentir seguro». Sus palabras fueron como un dardo directo a su conciencia. Él era el autor de la historia de su hijo, y la estaba escribiendo con capítulos de soledad, miedo y distancia. Sofía, sin saberlo, le estaba mostrando cómo reescribir el guión. No con grandes gestas heroicas, sino con la tinta de la paciencia, la compasión y la presencia incondicional. Aquella mujer estaba enseñándole a ser el padre que Mateo necesitaba. El vínculo entre Mateo y Sofía se hizo tan palpable que hasta el personal de la casa lo notaba. Había un cambio en la atmósfera, los pasillos ya no parecían tan largos y fríos. A veces se oía el sonido de una risa ahogada de Sofía, o el ruido de unos bloques de construcción cayendo. Eran sonidos de vida, pequeñas notas musicales en una sinfonía de silencio. La cuñada de Ricardo, en sus visitas cada vez más esporádicas, notaba este cambio y su rostro se ensombrecía. Veía la influencia de Sofía no como una bendición, sino como una amenaza a su propio control y a la visión del mundo, que tanto se había esforzado en inculcarle a Ricardo. La semilla de la envidia había sido plantada y estaba empezando a germinar. Ricardo empezó a prolongar sus horas en el jardín, no para vigilar sino para estar cerca de la nueva calidez que emanaba de su casa. Escuchaba las conversaciones unilaterales de Sofía con Mateo, donde le contaba cómo las nubes cambiaban de forma, o por qué las hojas se caían en otoño. Eran lecciones de vida disfrazadas de observaciones sencillas. Se dio cuenta de que Sofía le estaba dando a Mateo algo que él había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de maravillarse, de encontrar belleza en lo pequeño. Y al observarlos, una parte de él, la parte que había quedado congelada por el dolor y el cinismo, comenzaba a descongelarse lentamente, dolorosamente pero de forma imparable. Incluso la relación de Ricardo con su alter ego Javier comenzó a cambiar. Al principio, era solo un papel, una herramienta. Pero al interactuar con el mundo desde esa posición de humildad, empezó a ver las cosas de otra manera. Vio la camaradería entre los empleados, sus pequeñas luchas y alegrías, un universo de humanidad que siempre había estado allí, pero que su arrogancia le había impedido ver. Por primera vez, se sintió parte de algo real, algo más auténtico que las juntas directivas y las cenas de gala. Estaba descubriendo que para conectar con su hijo, primero necesitaba conectar con la humanidad que había reprimido en sí mismo. Una noche después de que todos se hubieran retirado, Ricardo entró en la habitación de Mateo. El niño dormía plácidamente, algo que no ocurría a menudo. Sobre su mesilla de noche, junto a la pequeña planta, había un dibujo. Era la figura de un sol sonriente, hecho con un trazo infantil pero decidido. No era una obra de arte, pero para Ricardo, fue más valioso que todos los cuadros que colgaban en sus paredes. Era la prueba irrefutable de que la luz estaba volviendo a la vida de su hijo, y no había sido él quien la había traído. Se sentó al borde de la cama y por primera vez en mucho tiempo, simplemente observó a su hijo dormir, sintiendo un amor tan abrumador que dolía. El viaje emocional que estamos presenciando nos demuestra que las heridas más profundas no se curan con dinero, sino con tiempo, paciencia y afecto genuino. La mansión, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, está empezando a respirar de nuevo, gracias a la llegada de una mujer que ve más allá de las apariencias. Hemos visto cómo un simple brote puede simbolizar el renacimiento de la esperanza, y cómo una melodía puede romper el más denso de los silencios. Nos preguntamos, ¿cuántas veces juzgamos a las personas por su condición, sin darnos la oportunidad de descubrir la inmensa riqueza que guardan en su interior? La transformación de Ricardo apenas comienza, y nos enseña que el primer paso para sanar es reconocer nuestra propia ceguera. El vínculo entre Mateo y Sofía es ahora un faro de luz en medio de la opulencia vacía. Es un lazo tejido con silencios compartidos, con juegos de sombras y con el aroma de galletas recién horneadas.
Es la prueba viviente de que el amor no necesita palabras para manifestarse. Esta conexión pura y desinteresada se ha convertido en el verdadero tesoro de esa casa. Un tesoro frágil que ha despertado no solo la esperanza, sino también la envidia. La pequeña planta en la ventana de Mateo sigue creciendo, ajena a las tormentas que se gestan en el exterior. Un recordatorio constante de que la vida siempre busca abrirse paso, incluso en las circunstancias más adversas. Pero ¿puede una luz tan pura brillar indefinidamente en un mundo donde la envidia y el resentimiento acechan en cada esquina? Mientras un padre aprende a redescubrir a su hijo a través de los ojos de una extraña, otras miradas observan desde las sombras, incapaces de comprender una bondad que no busca recompensa. El amor que Sofía ha sembrado es poderoso, pero también vulnerable. Hay fuerzas que ven en su humildad una debilidad y en su influencia una amenaza. La paz que tanto ha costado construir pende de un hilo, y pronto será puesta a prueba por la malicia de aquellos que prefieren reinar en la oscuridad antes que permitir que otros encuentren la luz. Esta historia de superación nos recuerda que la bondad no tiene fronteras y que la empatía es un lenguaje universal. Cada gesto de Sofía, cada avance de Mateo, nos llega al corazón porque nos habla de nuestra propia capacidad para sanar y ser sanados. Nos emociona saber hasta dónde llega nuestro mensaje de esperanza. Dinos en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas en este viaje emocional. Queremos sentir vuestra energía y saber que, sin importar la distancia, compartimos la creencia en el poder transformador del amor. Vuestra presencia nos impulsa a seguir contando historias que nos conectan como seres humanos. La prueba más difícil para Ricardo, Sofía y el pequeño Mateo está a punto de comenzar. Si esta historia ha tocado tu corazón y crees que la bondad merece triunfar sobre los prejuicios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte el momento en que la oscuridad intente apagar esta nueva luz, ni el desenlace de una transformación que nos demostrará que el valor de una persona nunca se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesta a dar. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos hasta el final de este conmovedor relato. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que inspire y emocione. La calidez que había comenzado a anidar en la mansión se desvaneció como un espejismo con la llegada de Isabela, la cuñada de Ricardo. Su elegancia era un arma y su sonrisa, una vaina afilada. Encontró a Sofía y a Mateo en el invernadero, cuidando de la pequeña planta que ya mostraba varias hojas nuevas. Observó la escena con un desdén apenas disimulado, la complicidad silenciosa entre la cuidadora y el niño, la forma en que Mateo seguía con la mirada cada gesto de Sofía. Para Isabela, aquello no era una curación, sino una peligrosa usurpación. Veía en la humildad de Sofía una estrategia calculada, una forma de infiltrarse y volverse indispensable para luego sacar provecho. Decidió que era hora de recordarle a todo el mundo, y especialmente a esa mujer, cuál era su verdadero lugar en aquel universo de riqueza y poder. La estrategia de Isabela fue tan cruel como sutil. Durante su visita, fingió perder un brazalete de diamantes de gran valor sentimental, un regalo de su difunta hermana. La búsqueda fue un espectáculo teatral, lleno de suspiros y miradas cargadas de significado hacia el personal, pero deteniéndose siempre en Sofía. Más tarde, en la privacidad del despacho, le susurró a Ricardo sus renovadas sospechas. No quiero acusar a nadie, querido, pero su bondad es casi excesiva. La gente desesperada hace cosas desesperadas, dijo, dejando que el veneno hiciera efecto. Ricardo sintió cómo el fantasma de su antigua desconfianza volvía a atenazarle. Las imágenes de la paciencia de Sofía luchaban en su mente contra las insidiosas palabras de su cuñada. Una batalla entre lo que había visto con sus propios ojos y los miedos que siempre habían gobernado su vida. El golpe de gracia llegó al atardecer. Con una expresión de triunfo contenido, Isabela descubrió el brazalete cuidadosamente escondido en el fondo de la regadera que Sofía usaba a diario con Mateo en el jardín. La evidencia era circunstancial, pero visualmente demoledora. Convocaron a Sofía al gran salón, donde el mármol parecía más frío que nunca. La acusación quedó suspendida en el aire, tácita pero brutal. El rostro de Sofía palideció, sus ojos buscando una explicación, una defensa, en la cara de Ricardo. Pero él permaneció en silencio, atrapado en su propia encrucijada, su duda era una condena en sí misma.
La escena era un cruel retrato de dos mundos. El de Isabela, donde la riqueza otorgaba el poder de destruir reputaciones con un gesto, y el de Sofía, donde la integridad era su único escudo, ahora hecho añicos. El mundo de Sofía se vino abajo, no por la joya, un objeto sin alma, sino por la mirada vacilante de Ricardo. Ese silencio era más hiriente que cualquier palabra. En ese instante, su dilema moral se hizo insoportable. Debía quedarse y luchar por su honor, en un campo de batalla donde las reglas estaban amañadas en su contra. O debía marcharse, protegiendo el último bastión de su dignidad. Su corazón se debatía violentamente. Irse significaba abandonar a Mateo, dejarlo a la deriva justo cuando empezaba a encontrar un puerto seguro. Pero quedarse implicaba soportar la humillación diaria. Trabajar bajo la sombra de una sospecha infame, sabiendo que para ellos siempre sería menos que nada. El afecto por el niño y el respeto por sí misma libraban una guerra silenciosa dentro de ella, una decisión que marcaría su futuro para siempre. La tensión en el salón era tan densa que se podía cortar. Isabela, saboreando su victoria, se regodeaba en la angustia de Sofía. «Te lo advertí, Ricardo. La caridad siempre sale cara», sentenció con una frialdad metálica. Luego, se dirigió directamente a Sofía, su voz cargada de un desprecio clasista. «No te molestes en negarlo. Conocemos vuestras artimañas, siempre la misma historia triste para justificar vuestros actos». Las palabras eran como latigazos. Pero el golpe más profundo seguía siendo el mutismo de Ricardo. Él, que como Javier había escuchado sus sueños y preocupaciones, ahora se erigía como juez silencioso. Para Sofía, esa pasividad era la traición definitiva. Sintió como algo se rompía dentro de ella, la frágil hebra de confianza que había tejido. En ese momento, supo que no podía seguir ni un minuto más en aquella casa. Con una calma que desmentía la tormenta de su interior, Sofía levantó la barbilla. «No he robado nada, pero no voy a quedarme donde no se valora mi honestidad», declaró con voz firme, aunque temblorosa. Mientras se disponía a marcharse, Isabela soltó su última y más venenosa flecha. «¿Y a quién vas a acudir? ¿A tu confidente, el jardinero?», se burló con una risa cruel. Fijó su mirada en Ricardo y remató. «Anda, dile la verdad. Explícale a esta pobre mujer quién es en realidad, Javier». La revelación cayó sobre Sofía como una losa de hielo. Sus ojos se abrieron de par en par al conectar las piezas. El jardinero amable, el jefe distante. Eran la misma persona. La misma que la había estado espiando. La humillación fue total, un abismo que se abría bajo sus pies. El dolor de la traición eclipsó todo lo demás. No era el patrón desconfiado lo que la hería, sino el amigo falso. Cada conversación en el jardín, cada sonrisa compartida, cada confidencia sobre su familia, todo había sido una farsa, parte de una retorcida prueba de lealtad. Se sintió desnuda, expuesta, como si hubieran profanado lo más íntimo de su ser. Las lágrimas que no había derramado por la acusación de robo ahora brotaban, ardientes y silenciosas. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta. No podía soportar la mirada de Ricardo. Tomó su pequeño bolso, donde guardaba la flauta de madera que había calmado a Mateo tantas veces, y caminó hacia la puerta. Cada paso resonaba en el silencio, un eco de la confianza rota y la dignidad pisoteada. Justo cuando su mano alcanzó el frío metal del pomo de la puerta principal, un sonido agudo y desgarrador rompió la quietud de la mansión. Era un grito de puro pánico, un lamento que venía de lo alto de la escalera. Era Mateo. El niño lo había visto todo desde las sombras del pasillo superior. Había visto la maleta, había sentido la hostilidad y había comprendido lo incomprensible. Sofía se iba. La única persona que le había devuelto los colores al mundo estaba a punto de desaparecer. El pánico se apoderó de él, un tsunami de miedo que reactivó todo su trauma. Corrió desesperadamente hacia su habitación, y el portazo que dio retumbó por toda la casa como el disparo que sentenciaba el final de la esperanza. Ricardo, Isabela y Sofía se quedaron petrificados. El eco del portazo aún vibraba en el aire. Sofía, con la mano paralizada en el pomo, se encontró anclada al suelo, atrapada entre su herida y su instinto de proteger al niño. Fue entonces cuando desde detrás de la puerta cerrada de Mateo, se oyó algo que hizo que el corazón de todos se detuviera. Una palabra. Un nombre, pronunciado con la voz quebrada por el llanto, pero perfectamente claro.
Sofía. La palabra viajó por los pasillos de mármol, un ruego desesperado que rompía meses de un silencio sepulcral. Era la voz de Mateo, que había vuelto no por alegría, sino por el terror a perder su único faro. El mundo se detuvo, suspendido en el eco de esa primera y agónica palabra. El nombre de Mateo, gritado con toda la fuerza de su pequeño ser, queda suspendido en el aire, una pregunta y una súplica a la vez. Sofía se debate en el umbral, con el corazón roto en 1000 pedazos. ¿Debe ignorar su propia humillación para consolar al niño que ha aprendido a amar, o debe elegir su dignidad y marcharse para siempre? Ricardo, por fin consciente de la magnitud de su error, se enfrenta a la puerta cerrada de su hijo, tan impotente como nunca lo ha sido en su vida. Su plan, su desconfianza, lo ha llevado al borde del abismo. ¿Podrá un padre que lo ha roto todo encontrar las piezas para volver a empezar? Si quieres saber si el amor será capaz de triunfar sobre la traición, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. El momento más decisivo de esta historia está a punto de desvelarse. La palabra de Mateo, Sofía, no fue un simple sonido, sino una onda expansiva que demolió los últimos vestigios de la frialdad de la mansión. Se quedó flotando en el aire cargado de tensión, un ancla emocional que detuvo el mundo. La mano de Sofía se aferró al pomo de la puerta, su cuerpo dividido entre el impulso de huir de su humillación y la necesidad visceral de correr hacia el niño que la llamaba. Ricardo, por su parte, sintió cómo esa única palabra derribaba la torre de marfil desde la que había juzgado al mundo. El grito de su hijo no era una petición, era un veredicto. Un veredicto que lo declaraba culpable de una ceguera imperdonable, de haber confundido el valor con el precio, y la protección con una jaula de oro. Isabela fue la única que no entendió la magnitud del momento. En su rostro, la sorpresa dio paso a un enfado gélido al ver que su victoria se desmoronaba. El disfraz de jardinero, la vigilancia secreta, las sospechas alimentadas por el veneno de su cuñada. Todo el elaborado castillo de naipes de Ricardo se vino abajo con el estruendo de un corazón infantil rompiéndose. Se vio a sí mismo, un millonario patético escondido entre los rosales, espiando la bondad porque era incapaz de reconocerla de frente. Había buscado una traidora, y había encontrado a una salvadora, y en su ceguera, la había empujado al abismo, arrastrando a su propio hijo con ella. El poder que emanaba de sus cuentas bancarias, se sentía ahora como un puñado de ceniza. ¿De qué servía ser el dueño de todo si no podía reparar el daño que él mismo había causado? Por primera vez, no tenía un plan, no había estrategia que valiera. Solo una puerta cerrada y el eco de la desesperación de su hijo. Fue Sofía quien se movió primero. En un acto de amor puro que trascendía cualquier ofensa, soltó el pomo de la puerta. Su decisión no fue lógica, fue un impulso del alma. Ignoró la mirada asesina de Isabela y el rostro descompuesto de Ricardo. Solo existía la escalera que la separaba de Mateo. Cada peldaño que subía era una renuncia a su orgullo herido y una afirmación de su compromiso con aquel niño. Su caminar no era el de una empleada, sino el de una madre que corre a calmar la pesadilla de su hijo. No pensaba en el brazalete, ni en la mentira, ni en la humillación. Solo pensaba en la pequeña mano que le había enseñado a regar una planta, en los ojos que habían aprendido a seguir el vuelo de los pájaros gracias a ella. Su corazón, aunque roto, todavía sabía cómo amar. Isabela, viendo cómo perdía el control de la situación, intentó un último y desesperado ataque. «No te atrevas a subir», siseó, su voz una mezcla de orden y pánico. «Tú ya no trabajas aquí. Es una intrusa, Ricardo. Échala de una vez». Sus palabras, antes tan influyentes, ahora sonaban huecas, el eco de un poder que se desvanecía. Intentó interponerse físicamente en el camino de Sofía, pero su gesto fue torpe, una pantomima de autoridad. La verdadera fuerza en esa casa ya no residía en el linaje ni en la riqueza, sino en la integridad silenciosa de la mujer que ascendía la escalera, cuya sola presencia era capaz de devolverle la voz a un niño mudo. Isabela se había convertido en una simple espectadora de su propia y estrepitosa derrota moral. Fue entonces cuando Ricardo reaccionó. Con una calma que no había sentido en años se interpuso entre su cuñada y Sofía. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Simplemente dijo, «Basta, Isabela». Dos palabras que actuaron como un muro infranqueable. «Has hecho suficiente daño. Vete de mi casa, ahora».
La orden fue tan definitiva, tan cargada de una autoridad recién descubierta, que Isabela se quedó sin aire. Vio en los ojos de Ricardo a un hombre que ya no reconocía, uno que ya no era su marioneta. Derrotada y humillada, recogió su bolso y se marchó sin decir una palabra más. Su salida, tan silenciosa y vergonzosa como ruidosa, había sido su intriga. Ricardo no la vio irse. Sus ojos estaban fijos en la figura de Sofía, que había llegado a la puerta cerrada de la habitación de Mateo. Frente a la puerta de madera maciza, Sofía no golpeó. Apoyó la frente en la superficie fría y habló en un susurro, el mismo tono que usaba para contarle cuentos en el jardín. Mateo, soy yo, Sofía. Estoy aquí. No le pidió que abriera. No le exigió nada. Simplemente le ofreció su presencia. Nuestra plantita te echa de menos. Necesita que la reguemos juntos mañana, ¿recuerdas? Y los pájaros del roble me han preguntado por ti. Su voz era una melodía suave contra el sonido de los sollozos ahogados del niño al otro lado. Estaba reconstruyendo su mundo seguro, palabra por palabra, recordándole los pequeños rituales que habían tejido su confianza. Ricardo observaba desde abajo, mudo, aprendiendo en ese instante una lección sobre la paternidad que ninguna escuela de negocios podría enseñarle jamás. Dentro de la habitación, Mateo estaba hecho un ovillo a los pies de la cama, temblando. El mundo se había vuelto un lugar aterrador de nuevo. Pero la voz de Sofía atravesó el muro de su pánico como un rayo de sol. No era la voz de alguien que se iba, sino la de alguien que se quedaba. La de alguien que hablaba de plantas y pájaros, de un futuro, de un mañana. Lentamente, levantó la cabeza. Sus sollozos empezaron a calmarse, sustituidos por una respiración entrecortada. Se arrastró hasta la puerta, sus pequeñas manos buscando a tientas el pomo. Dudó un instante, el miedo luchando contra la esperanza. Pero el sonido tranquilizador de la voz de Sofía, su ancla, su refugio, fue más fuerte. Con un temblor que sacudió todo su cuerpo, giró el pomo. La puerta se abrió lentamente, revelando la pequeña figura de Mateo, con el rostro surcado por las lágrimas y los ojos hinchados y rojos. No miró a su padre. Su mirada buscó desesperadamente a Sofía. Y al encontrarla, se lanzó a sus brazos, aferrándose a ella como si su vida dependiera de ello. Sofía cayó de rodillas para recibirlo, envolviéndolo en un abrazo que era a la vez un escudo y un hogar. Lloraron juntos, el niño con el terror de la pérdida y la mujer con el dolor de la traición y el alivio del reencuentro. Fue una catarsis silenciosa, un torrente de emociones que lavaba las heridas de ambos. En ese abrazo, en el suelo del pasillo, se selló un vínculo que ninguna mentira, ni ninguna joya, podrían volver a romper. Era el triunfo del amor más puro sobre el cinismo más oscuro. Ricardo subió los escalones, cada uno pesándole como una losa de plomo. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin atreverse a invadir aquel círculo sagrado de afecto. La imagen de su hijo aferrado a Sofía era el espejo más cruel de su propio fracaso. Cuando las lágrimas se calmaron, se arrodilló también, quedando a la altura de ellos. Miró a Sofía, y por primera vez, sus ojos no eran los de un jefe ni los de un espía, sino los de un hombre arrepentido. «Perdóname», dijo, su voz quebrada por una emoción que ya no podía reprimir. «Perdóname por mi ceguera, por mi desconfianza, por el dolor que te he causado. Me equivoqué en todo, no eran palabras de disculpa. Eran una confesión, una rendición incondicional, ante la abrumadora evidencia de la bondad». Sofía levantó la vista, sus ojos todavía húmedos encontrándose con los de Ricardo. No había rencor en su mirada, solo una profunda tristeza que empezaba a dar paso a la comprensión. No respondió con palabras. Su respuesta fue un gesto de una generosidad inmensa. Sin soltar a Mateo, extendió su mano libre hacia Ricardo, invitándole a unirse a su abrazo. Él dudó un instante, sintiéndose indigno, pero la necesidad de conectar con su hijo fue más fuerte. Colocó su mano sobre la de ella y la del niño, y por primera vez, los tres formaron una familia. No una familia de sangre, sino una forjada en el crisol del dolor, la redención y el perdón. La mansión, testigo silencioso, pareció exhalar un suspiro de alivio, sus fríos muros finalmente calentados por un momento de amor auténtico y vulnerable. Los meses que siguieron transformaron la mansión de un mausoleo a un hogar vibrante.
El silencio fue reemplazado por el sonido de la risa de Mateo, las melodías de la flauta de Sofía y las conversaciones torpes pero sinceras de un padre que aprendía a estar presente. La pequeña planta, que había sido el primer puente entre el niño y su cuidadora, ahora era un arbusto frondoso que ocupaba un lugar de honor en el salón principal, un recordatorio constante de que la vida, con el cuidado adecuado, siempre encuentra la manera de florecer. Los juguetes caros acumulaban polvo en un rincón, mientras que el jardín se llenaba de castillos de barro, carreras improvisadas y lecciones sobre cómo las hormigas construyen sus hogares. La riqueza había cambiado de significado en aquella casa. Ya no se medía en acciones de bolsa, sino en abrazos espontáneos. Hoy Ricardo ya no dirige su imperio desde un rascacielos de cristal, sino que ha aprendido a delegar para poder estar en casa a la hora de cenar. Ha descubierto que la negociación más importante de su vida no era en una sala de juntas, sino en la mesa de la cocina, decidiendo con su hijo qué cuento leer antes de dormir. Sofía ya no es una empleada, es el pilar sobre el que se reconstruyó esta familia, una mentora y una amiga, cuya sabiduría sigue guiando a padre e hijo. Y Mateo es un niño feliz y parlanchín, cuyas paredes ya no están vacías, sino cubiertas de dibujos llenos de soles sonrientes y 3 figuras, una grande, una mediana y una pequeña, siempre cogidas de la mano. Juntos, han creado un nuevo legado, uno basado en la confianza y el afecto. Esta historia nos enseña una lección fundamental que a menudo olvidamos en nuestro ajetreado mundo. La familia no siempre es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos y la que nos elige en nuestros momentos más oscuros. Ricardo buscaba seguridad en muros y cámaras, sin darse cuenta de que el único refugio que su hijo necesitaba era el corazón de una persona buena. Descubrió de la manera más difícil que la desconfianza es un veneno que primero consume a quien lo alberga. Sofía, con su dignidad y su amor incondicional, no solo le devolvió la voz a un niño, sino que le enseñó a un hombre poderoso el verdadero significado de la humildad y la fortaleza. Demostró que la integridad es una joya que no se puede robar ni comprar. Nos emociona profundamente que nos hayáis acompañado hasta el final de este viaje de transformación. La historia de Ricardo, Mateo y Sofía es un testimonio del poder sanador del amor y la empatía, valores que trascienden cualquier frontera. Si su historia ha resonado contigo, si crees que la bondad es la fuerza más poderosa del mundo, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con tus seres queridos. Cada suscripción, cada gesto, nos ayuda a seguir creando contenido que ilumine, inspire y nos recuerde la humanidad que todos compartimos. Tu apoyo es el motor que nos impulsa a seguir contando historias que merecen ser escuchadas por el mundo entero. Recuerda siempre que las apariencias engañan, y que los tesoros más grandes a menudo se esconden en los corazones más humildes. La próxima vez que te encuentres juzgando a alguien por su ropa, su trabajo o su origen, detente un momento, y trata de ver más allá, busca la luz que todos llevamos dentro. Porque, como aprendió Ricardo, para encontrar el camino de vuelta a casa, a veces es necesario perderse por completo y permitir que la bondad de un extraño te muestre el camino. La verdadera riqueza no es lo que acumulamos para nosotros mismos, sino el amor que somos capaces de dar a los demás.